Y vamos a hablar con el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, quien ha aceptado conversar con Que No Me Pierda esta noche para explicarnos los alcances, si van a continuar a pesar de esta situación que se vive, las movilizaciones en el país. Don Juan Carlos Guarachi, buenas noches, gracias por estar en Que No Me Pierda, bienvenido. Don Juan Carlos, le pido por favor que nos pueda activar el micrófono, no lo estamos escuchando. Muchas gracias. Ahora sí, don Juan Carlos, lo escuchamos. Buenas noches, compañera Cecilia. Buenas noches, compañero César. Un saludo a todo el pueblo boliviano. César. Bien, don Juan Carlos. Un gusto de saludarlo. Igualmente, Cecilia, por favor. Compañero. Bien, muchísimas gracias. Don Juan Carlos, queremos saber si las movilizaciones van a continuar en el país a pesar de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Enfrentamientos por un lado, pobladores que salen a pedirles que levanten lo que está ocurriendo en las carreteras y la falta de llegada de insumos médicos y oxígeno a las capitales que los necesitan. Bueno, compañera Cecilia, nosotros de igual manera muy preocupados por esta situación. Ustedes conocen que a partir de ayer se han instalado los puntos de bloqueo a nivel nacional. En ningún momento nosotros tenemos la intención de perjudicar el traslado de estos insumos que son vitales en este momento para salvar muchas vidas en todo el territorio nacional. Por eso es que el día de hoy hemos instruido a nivel nacional de que nuestros compañeros movilizados en los diferentes puntos estratégicos permitan el paso de oxígeno, de las cisternas de oxígeno, ambulancias, oxígeno y otros, o finalmente implementos de bioseguridad y medicamentos, que es lo más importante en este momento para salvar las vidas. Entonces, ya se ha hecho la instructiva a nivel nacional, muchos de nuestros compañeros entienden perfectamente esta necesidad y a través de ello seguramente se va a viabilizar en cada punto de bloqueo para que estos compañeros quienes están transportando estos insumos que son de vital importancia puedan llegar a su destino final. Don Juan Carlos, un gusto nuevamente, lo saludo, le agradezco por conversar con nosotros y brindar esta información. ¿Cuál es el objeto de persistir y mantener los bloqueos, don Juan Carlos? Es decir, no se puede dialogar con las autoridades, no se puede evitar ese momento. En plena pandemia estamos exponiendo a las diferentes organizaciones en todo el país, pueden haber muchos contagios, esto está provocando algunos problemas por el paso del oxígeno y todo esto. No se puede evitar el bloquear, no se puede tomar otra medida, don Juan Carlos. César, todo esto tiene su solución inmediata. Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros ya habíamos anunciado, habíamos discutido en los ampliados, habíamos debatido, hemos hecho conocer públicamente las resoluciones, las determinaciones de los diferentes ampliados a nivel nacional. Y a través de ello también hemos anunciado en las marchas, en las dos marchas que hemos sostenido como Central Obrera Boliviana. Nosotros entendemos perfectamente, lo he dicho la anterior, la coyuntura dura que está pasando nuestro país y el mundo. Entonces, lo único que ahora en este momento pide el pueblo es elecciones de manera inmediata, cumplir el mandato de acuerdo a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa, promulgado por el Poder Ejecutivo y asimismo ya con la disposición en su momento del propio Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral puede solucionar esto el día de mañana, compañero César, diciendo de que sí, se lleva a cabo las elecciones el 6 de septiembre y a partir de ello se levantan todas las movilizaciones a nivel nacional. Don Juan Carlos, ¿usted me puede decir, por favor, quién del pueblo, quién es el pueblo, si ustedes representan a todo el pueblo? Porque hoy nosotros vimos gente en los pueblos, por ejemplo Mairana, por ejemplo Samaipata y en otras regiones del país, salir a las avenidas y desbloquear como pueblo. Por eso le pregunto, cuando usted dice el pueblo quiere elecciones, ya yo le pregunto, ¿el pueblo quiere elecciones o quiere salud, don Juan Carlos? Ambas cosas. Quiere salud, quiere elecciones. Primeramente, el pueblo necesitaba de la salud, de la atención del gobierno,
por no haber atendido en su momento oportuno, hoy llegamos a esta situación de pedir en el extremo elecciones. Pero la Central Obrera Boliviana representa a todo el pueblo, don Juan Carlos, por eso le pregunto, cuando usted se refiere, el pueblo quiere elecciones en la fecha 6 de septiembre, yo le pregunto, ¿quiénes son los que quieren elecciones el 6 de septiembre? No le hablo de que no tiene que haber elecciones, porque este es un tema de que obviamente las autoridades lo tienen que manejar en el ámbito electoral. Le pregunto si vale la pena que esta situación llegue a estos extremos, como se han visto en esta jornada, cuando estamos hablando de que el pueblo quiere salud. ¿Qué es más importante, la salud o las elecciones? Es muy importante la salud, Cecilia, es muy importante. Ahora, con referente al pueblo, yo entiendo perfectamente que todo el pueblo no piensa, no estamos hablando del 100%. Ah, bien. Pero estamos hablando de una mayoría, que es muy diferente. Una mayoría que, por falta de atención, hoy pide de que haya elecciones y haya un gobierno que pueda aplicar nuevas políticas de salud en el país. Don Juan Carlos, pero hay una fecha que ya se ha determinado, se ha modificado, justamente por una pandemia, justamente por una cantidad de contagios inusitado en el país. Se fijó la última cifra, ¿sabe cuántos contagiados tenemos en el país? ¿Sabe cuántas personas están contagiadas en el país? ¿Cuántas personas están muriendo? Hay una fecha y cada vez pasan los días y nos estamos acercando a esa fecha. Va a haber una elección, ya lo han dicho las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario exponer más todavía a nuestro país. Con ese bloqueo de diferentes puntos, don Juan Carlos, estamos exponiendo más a la ciudadanía. No solamente porque no están llegando oxígeno, van a faltar alimentos. ¿Son conscientes de todo esto, don Juan Carlos? César, reitero, yo entiendo este tema perfectamente. Entiendo que la gente se está exponiendo, pero ¿a falta de qué? Estamos hablando de cuántas suspensiones de elecciones nacionales, cuántas veces lo han mentido al pueblo, al país. Si hubieran solucionado todas estas cosas, nosotros no somos locos para sacar a la gente. Si hubiera aplicado oportunamente todas las medidas de prevención, con insumos, con medicamentos, con todo, ahorita hubiéramos estado aplaudiendo la gestión de este gobierno, que es muy diferente. Ya el pueblo ya no le cree al gobierno. Don Juan Carlos, ha perdido total credibilidad de este gobierno. Carlos, y peor aún, ahora del Tribunal Supremo Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral lamentablemente viene suspendiendo suspensión tras suspensión, y que el pueblo lamentablemente exige elecciones ya por estas situaciones que lo mienten al país, al pueblo. Está bien, entendemos la preocupación. Probablemente existe la desconfianza de que no hayan elecciones, porque eso es lo que estoy entendiendo. La Central Obrera Boliviana está preocupada y por eso ha convocado a diferentes organizaciones sociales a pedir que hayan elecciones. Pero hay una fecha de elecciones y va a ser en octubre. ¿Y por qué se ha postergado? En una instancia también, conjuntamente el Movimiento al Socialismo, que es la fuerza opositora en la Asamblea, se han puesto de acuerdo para que haya una modificación y se modificó al 6 de septiembre. Pero hoy las circunstancias también ameritan a que cuidemos primero la salud de la gente. Por lo menos los ciudadanos creo que se están cuidando y todos deberíamos cuidarnos, don Juan Carlos. No estoy pidiéndole de que la gente no defienda sus derechos legítimos, pero creo que este es el momento de cuidarnos todos, de cuidar nuestra vida. Si ustedes piensan que no lo están haciendo las autoridades de gobierno, nos cuidaremos nosotros, ¿no ve? Y cuidaremos a nuestra gente, a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la gente que no ha recibido nada durante todos estos años, don Juan Carlos, que nos han dicho que había todo, que estaba una maravilla el sistema de salud. César, exacto, yo comparto esas palabras contigo, de que hay que apoyar a los más pobres, pero hoy la población está totalmente desabastecida. Tú que tienes tu salario, yo que tengo mi salario, puedo seguir sometiéndome a las cuarentenas rígidas o cuarentenas con total aislación estrictas, pero hay gente que no percibe un salario, y ese es el grueso de la población, que ya no tiene con qué generar economía, con qué seguir estando o entrando en cuarentena rígida. Esa es la diferencia. Pero no estamos en una cuarentena rígida, don Juan Carlos, en este momento. No estamos. Y lo que se nos está pidiendo es que nos cuidemos entre todos. Asumo las palabras un poco que César ha dicho hace algunos minutos.
si quienes tienen que darnos el cuidado, quizás si ustedes piensan que no nos están cuidando como deberían, nos cuidemos entre nosotros. Usted nos habla de gente que no tiene efectivamente, que está en el campo, que está en las provincias, pero es esa gente la que está saliendo a bloquear, se van a contagiar, don Juan Carlos, ¿no lo ve desde esta forma? No, entiendo perfectamente, porque a estos sectores donde están hoy movilizados no ha llegado el apoyo de las canastas familiares, no han llegado los medicamentos, no han llegado los trillajes correspondientes para hacerles... Pero menos va a llegar con bloqueos, don Juan Carlos. Hoy en Oruro... Pero eso es, a ver, Cecilia, es la coyuntura. Hemos estado más de 100 días en cuarentena. Pero este es el peor momento, don Juan Carlos, de la pandemia en Bolivia. Es el peor momento. En La Paz, en este momento, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, La Paz, los casos activos que tiene en este momento, más de 16.600, han superado los casos activos que tenía Santa Cruz, que hasta hace algunas horas atrás era el epicentro de la pandemia. Es decir, hoy miremos los ojos a lo que está ocurriendo en La Paz. La Paz es en esta jornada el epicentro de la pandemia porque ha superado en casos activos de coronavirus a Santa Cruz. Entonces, le pregunto de nuevo, don Juan Carlos, ¿usted, por ejemplo, sabía que en Oruro hoy han fallecido 4 personas y se atribuye este fallecimiento a la falta de oxígeno? ¿Y uno de estas personas que falleció sería un dirigente de la Central Obrera de Oruro? A ver, Cecilia, yo acepto que reitero las críticas, pero también no pueden responsabilizar a estas movilizaciones. Entiendo que están falleciendo dirigentes, exdirigentes, autoridades, porque el virus existe, está en el país. Pero hoy fallecieron porque no había oxígeno en Oruro, y el oxígeno no llegó a Oruro porque está en las carreteras bloqueado, don Juan Carlos. El día de hoy he hablado con el compañero que es responsable de oxígeno, con el compañero Daniel. Tienen todavía oxígeno hasta mañana. ¿En Oruro? No pueden acusarnos de manera directa en Oruro. Entonces, ¿qué está pasando? Son acusaciones, calumnias, pretextos sobre la movilización que convoca la Central. Pero es necesario llegar a estos extremos. Hay que informarnos la verdad y hay que informarle la verdad al país, Cecilia. Pero hay que desconfiar entonces lo que nos dicen las autoridades de salud de Oruro, porque no es un informe del gobierno, es un informe de las autoridades de salud de Oruro. Por eso le pregunto, ¿desconfiamos de todos en este momento? A ver, Cecilia, hablaremos de Oruro. ¿Cuántas pruebas tienen para hacer los análisis? ¿Han llegado los laboratorios? ¿No llegan? ¿Y cómo sacan las estadísticas de cuántos contagios, de cuántos decesos? ¿Todos serán por COVID? ¿Informaremos bien? ¿No están informando bien? Pero hoy hay que creer en esto, don Juan Carlos, porque si volvemos a este mismo mensaje, y le pido que tratemos todos de mantener lo mismo, porque si volvemos a esto, estarán falleciendo todos por COVID, todos serán COVID, volvemos a generar esa duda en la población que finalmente no se cuida y tenemos que cuidarnos entre todos. Esto es real, hay muchos dirigentes, trabajadores que han fallecido, don Juan Carlos, dirigentes políticos que han fallecido por COVID y usted lo sabe. Así es. Cecilia, nuestra obligación es de ustedes como de nosotros de orientar. Estamos en la obligación de orientar, pero también estamos en la obligación de decir la verdad y pedir la información también real que está pasando. Porque no nos están informando la verdad, tanto a ustedes como a nosotros y a la propia población. Y eso genera desconfianza y duda dentro de la población boliviana, no solamente en el departamento de Oruro. Tenemos un montón de denuncias. Yo como trabajador de mi distrito tengo un montón de denuncias que nunca ha salido a la población, jamás se ha informado, porque finalmente los informes o quienes finalmente son los responsables para dar esta información son uno parte de la Seguridad Social y el otro el director de SEDS de cada departamento, que jamás han hecho conocer muchas denuncias. Si existe en mi distrito 1, 2 o 10 casos, ¿qué será en todo el país? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo respeto mucho en la obligación como dirigentes, así como ustedes como periodistas a nivel nacional, en la obligación de socializar, concientizar, teniendo tal vez un poco más de conocimiento cómo es este tema del virus a nivel nacional. César. Don Juan Carlos, este no es el momento de... Estamos entrando a una actividad política en medio de la campaña, en medio de los políticos, en medio de los partidos que quieren volver, en medio de los partidos que están gobernando. Estamos poniendo al medio a la gente, estamos exponiéndolos. Este no es el momento de exponerlos.
don Juan Carlos, ¿por qué insisten en que este es el momento de exponerlos? Va a pasar esto va a pasar, este momento va a pasar. Se va a convocar, vamos a llegar a octubre, va a haber elecciones y va a pasar. ¿Y cuántas personas van a estar contagiadas? ¿Cuántas personas no quisiéramos que pase esto, pero van a morir, don Juan Carlos? O sea, esperemos a que lleguen las elecciones, ¿no le parece? César, yo entiendo perfectamente. Por eso yo decía, en las muchas de las acusaciones o denuncias inclusive que interponen en contra de mi persona, son determinaciones de empleados. Huarache no decide un comité ejecutivo, son las instancias, los empleados. Hoy decidió un cabildo, que es muy diferente. Yo entiendo perfectamente. Sí, don Juan Carlos, pero ustedes tienen que orientar. Estamos orientando, César, de la mejor manera. Por eso es que yo entiendo perfectamente y reitero, la solución en este momento la tiene el Tribunal Supremo Electoral. El señor Salvador Romero, está en sus manos la solución. La Central Obrera Boliviana ha mostrado predisposición antes de iniciar el conflicto. Hemos dicho, estamos dispuestos a sentarnos para dialogar, escucharles. Entonces nosotros, reitero, tenemos toda la predisposición y la responsabilidad también del Tribunal Supremo Electoral. Lo que deberían hacer los dirigentes es más bien prepararse para convocar a la ciudadanía que participe de las próximas elecciones, que más bien nos cuidemos hasta ese momento, que tratemos de trabajar lo necesario, pero cuidar a nuestras familias, no exponernos. Eso deberían hacer nuestros dirigentes, don Juan Carlos. César, lo hemos hecho todo este tiempo de la pandemia, a partir de lo que se ha decretado en el mes de marzo. La COP inclusive ha sacado un instructivo a nivel nacional para que no se hagan asambleas, ampliados, congresos, convocatorias donde estamos aglomerados. Hemos emitido los circulares. Después hemos de alguna manera trabajado ya en la socialización, coordinación con la propia Caja Nacional de Salud, quienes somos afiliados. Estamos hablando de 4,5 millones de habitantes a nivel nacional, de cómo ayudar. No es que no hemos hecho nada y los dirigentes hemos estado ahí, pero la salida es otra. Lamentablemente hemos esperado pacientemente por los dos sistemas, el sistema público y el sistema de seguridad social. No es que no hemos hecho, pero el pueblo se ha cansado por la falta de atención. Esa es la realidad, César. ¿Nos vamos a seguir enfrentando entre bolivianos, don Juan Carlos, otra vez? Imagínese, ya las autoridades de gobierno le han pedido a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, quienes han convocado estas movilizaciones, que levanten los bloqueos. Si no los levantan, los van a levantar. El gobierno ha dicho que los van a... O sea, otra vez nos vamos a enfrentar entre bolivianos, don Juan Carlos. Sí, no queremos eso, César. No queremos eso. No queremos... ¿Cómo lo solucionamos, don Juan Carlos? No queremos eso. ¿Y cómo se puede solucionar, don Juan Carlos? Porque entiendo, por ejemplo, que el tribunal los ha convocado la semana pasada a una reunión. Es decir, ¿por qué no flexibilizar un poco la situación en este momento? Don Juan Carlos, estas son las semanas más difíciles que está atravesando quizás el país con los casos de contagio, especialmente en el occidente del país, La Paz, Oruro, Cochabamba. ¿Por qué no esperar unos días, unas semanas? ¿Por qué no ver cómo avanza todo esto para reiniciar? Que están en su derecho, repetimos, el derecho a la protesta, a la movilización, forma parte de los derechos de todos los ciudadanos bolivianos. Pero no es posible flexibilizar esto. Se reunieron ya con el tribunal, don Juan Carlos. Reitero, hemos escuchado su postura de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, nosotros hemos hecho escuchar también el problema social que tiene el pueblo boliviano, para que ellos también entiendan y no suspendan ya las elecciones. Reitero, al salir hemos hecho conocer a la población, estamos predispuestos al diálogo. Pero este diálogo este diálogo no podría manejarse mientras se levantan estas medidas de presión, don Juan Carlos, para no exponer, uno, a la gente, y dos, para permitir que lleguen los insumos, el oxígeno, los alimentos, porque también hay que ver esto, los alimentos, que llegue el combustible a las poblaciones. Es decir, ¿por qué seguir ahogándonos entre bolivianos en este momento mientras se dialoga? ¿No es posible dialogar y levantar las medidas, don Juan Carlos?
escribiera una convocatoria, nosotros vamos a asistir. Compañera Cecilia, reitero, estamos predispuestos al diálogo. Estamos predispuestos. Aquí nadie es intransigente. ¿Pero no podrían levantar las medidas? ¿Podrían analizar esta posibilidad, don Juan Carlos, en este momento? Hay que entablar el diálogo. Entablando el diálogo, seguramente en la medida del avance se asumen nuevas posiciones con consenso de las bases, con consenso del pueblo. ¿Y el diálogo cómo, don Juan Carlos? Porque ya fueron citados la semana pasada por el tribunal. Sentarse nuevamente a dialogar con el tribunal. ¿Cómo sería este diálogo? Digo esto para que el país que lo está mirando en este momento y sus bases también, la gente que está en las carreteras, pueda entender que existe esta posibilidad de que se levanten las medidas hasta que el diálogo prospere. La Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad ha asistido a esa reunión. Al margen de escucharnos, hemos justificado. Nuestra resolución se ha hecho entrega también al Tribunal Supremo Electoral. Lo hemos dicho, estamos predispuestos. Si hay una convocatoria, vamos a asistir, compañera Cecilia, pero si mientras no exista, hemos dado los plazos correspondientes, o ha sido de la noche a la mañana, esto definitivamente ya ha convocado a una huelga general indefinida, ¿no? Hemos dado los plazos establecidos, pero hasta la fecha no hay voluntad del Tribunal Supremo Electoral. Son los que más bien están entorpeciendo al pueblo boliviano con estas medidas. Y eso perjudica no solamente a ustedes, a nosotros, a todos, a quienes estamos saliendo inclusive de una coyuntura dura, de aquellos comerciantes, transportistas que han estado encapsulados en cuarentena rígida, moderada, y otros. Nos perjudica a todos, porque ¿quiénes generan la economía? Son los pequeños comerciantes. Estos son los que generan la circulación económica en el país. Pero no hay otra en este momento, don Juan Carlos, porque si esto cambia de la noche a la mañana, las autoridades médicas, estoy hablando de los médicos, no estoy hablando de las autoridades de gobierno, estoy hablando, los médicos nos dicen en el mundo entero y aquí en Bolivia que la mejor forma de evitar un contagio masivo ha sido la cuarentena, y es la cuarentena. No la podemos sostener como la sostuvimos durante los primeros 3 meses, porque efectivamente la economía no da para más. Hoy hay otro tipo de cuarentena. Digo, don Juan Carlos, el informe del Tribunal Supremo Electoral, la decisión, entendemos que asume el tribunal, es en base a estudios científicos, médicos. ¿Por qué no creerle a los médicos y científicos bolivianos o al comité científico o a los médicos, que en realidad, si quiere usted no lo partidice? ¿Por qué no creerle lo que los médicos nos están diciendo? Que septiembre no es una buena fecha para ir a elecciones porque nos podemos contagiar mucho más. Que esperemos un mes, porque en realidad la diferencia es un mes. Así es. Cecilia, yo entiendo perfectamente. Están pasando los días. Con ustedes. El tema, ¿sabes? El pueblo entiende de diferente manera. Hablamos de estudios científicos. ¿Pero qué ha llegado con ese estudio científico? Simplemente nos han restringido la salida, nos han encapsulado en cuarentena. Porque no hay una cura, don Juan Carlos. Sin darnos medicamentos, sin darnos alimentos. La población ya no puede soportar. Es muy diferente. Vean la salida, compañera Cecilia. Yo les digo, mira, ¿cuánto por ciento somos asalariados en el país y podemos seguir soportando esta crisis? Pero el grueso de la población ya no tiene que comer, ya no tiene ni que generar. ¿Y esto va a cambiar con la elección, don Juan Carlos? La muerte o la vida. Don Juan ¿Va a morir con COVID o va a morir de hambre su familia? Don Juan Carlos, ¿pero usted cree que esto va a cambiar votando el 6 de septiembre o votando el 18 de octubre? Es decir, ¿cuál es la diferencia en un mes? ¿Cómo va a cambiar esto en un mes? ¿En una elección el 6 de septiembre o en una elección el 18 de octubre? A ver, por eso pasa por la no credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Primero, ¿qué nos han dicho? El 3 de mayo. El 3 de mayo, ¿cuánto era el pico de contagio hace 2-3 meses atrás? ¿Cuánto es ahora? Y nos vuelven a decir que va a subir, el pico sigue subiendo. Pero es que esta enfermedad es así, don Juan Carlos. Sigue subiendo. Por eso yo le había preguntado al señor Salvador Somero, ¿tiene su propio equipo científico? ¿Qué datos? ¿Habrán bajado a las áreas periurbanas? ¿Habrán bajado a las áreas rurales? ¿Habrán hecho los estudios ahí? ¿Con qué está combatiendo la gente para hablar de estadísticas o el estudio científico? ¿Habrán llevado un medicamento? Esa es otra realidad. Por favor, háganse más bien conciencia. Don Juan Carlos. La población está pidiendo, compañeros. Don Juan Carlos, estamos en medio de una pandemia y estamos en medio de los políticos.
Es decir, esto ya lo hemos vivido, don Juan Carlos, varias veces en la historia de nuestro país. Los políticos utilizan, desgraciadamente, a las personas más vulnerables para conseguir sus objetivos. Espero estar equivocado y que no sea parte de una pulseta política para beneficiar a una organización política o a la otra. Este no es el momento, don Juan Carlos, de hacer política en medio de la pandemia. Yo le digo sinceramente, está bien, respetamos todas las necesidades, la molestia del incumplimiento de las autoridades. Ok, tenemos que ir a elecciones, tenemos que ir a elecciones. Se está cortando el tiempo para ir a una elección que ha sido postergada del 6 de septiembre a octubre. ¿Por qué no esperar con tranquilidad que llegue ese día y todos prepararnos para ir a las urnas? Por eso, César, yo te digo, yo comparto las palabras contigo. Pero no solamente es el tema de salud, son varios factores que hoy la población ha hecho conocer y lamentablemente el gobierno ha incumplido con esa atención a estas demandas sociales. Estamos hablando de salud, de la reactivación del aparato productivo. A ver, ustedes visiten también las empresas públicas, ¿están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Cómo están las empresas productivas del Estado? ¿Hay despidos o están manteniendo la estabilidad laboral? Elecciones. En compañeros, visiten, o sea, es otra realidad a llevar. Y esas cosas informaremos al país, al pueblo. Nos estamos bañando en actos de corrupción, reitero una vez más al país y al pueblo. No somos locos para convocar a movilizaciones. Si el gobierno hubiera aplicado las mejores políticas, hubiéramos estado aplaudiendo en este momento. No tenemos por qué molestar. No tenemos por qué molestar. Un mesecito esperaremos. Pero un mesecito. Son diversos problemas. No, es que lo que me sigue, dando vueltas en la cabeza, don Juan Carlos, y creo que a César también, y mucha gente que está siguiendo en este momento, queremos agradecer a toda la gente que está, además de seguirnos en la pantalla de la Red 1 en redes sociales, que estamos casi por llegar a las 10.000 vistas en redes en este momento, en nuestro programa y nuestra página. Decía, creo que lo que hoy, volvemos a la misma pregunta del principio, don Juan Carlos, si es más importante en este momento, es importante el tema electoral, pero es más importante hablar de una fecha de un mes nada más de diferencia de elecciones que la salud, o es más importante la salud que las elecciones. Es decir, es una pregunta que creo que la gente se la sigue formulando, Juan Carlos. Quería mostrarle una imagen hoy, por ejemplo, en la zona de Samaipata y Mairana. Los fuertes vientos aquí en Santa Cruz han hecho que vuelvan los incendios forestales. La gente que está atravesando el COVID, porque son muchísimos enfermos, les cuesta respirar. Uno de los grandes problemas es la falta de respiración. Les cuesta y necesitan aire puro para respirar. Hoy incendiaron cerros, don Juan Carlos. ¿A usted le parece que esto está bien? Quemaron los cerros. No me parece bien, compañera Cecilia. Tampoco vamos a defender, lo he reiterado en varias oportunidades, aquellos que están atentando contra la madre naturaleza. No vamos a defender a nadie. Se haga la investigación, que den con los delincuentes, porque yo aseguro que no es nuestra gente. Es gente infiltrada que quiere hacer daño, que quiere desprestigiar este movimiento del pueblo boliviano. Y reitero, compañera Cecilia, la Central Obrera Boliviana está predispuesto a dialogar, cuidando siempre la salud y la vida de todos nuestros hermanos bolivianos movilizados. ¿César? Bueno, don Juan Carlos, queremos agradecerle. Ojalá que todo esto que hemos dialogado nos permita reflexionar sobre un momento que, le reitero, va a pasar bien rápido. Y nos habremos perdido el tiempo en lugar de cuidarnos, habremos perdido el tiempo y algunas vidas, ojalá que no sean muchas, le digo sinceramente, y me duele profundamente el corazón, porque no estamos entendiendo. Nosotros como periodistas no somos políticos, pero como periodistas tenemos que cuidar al pueblo, así como ustedes dirigentes cuidan al pueblo. Y por eso no entendemos por qué tenemos que sacar a la calle a la gente más pobre, más desprotegida, que no tiene medicamentos, donde no ha llegado la atención en salud hace varias décadas. ¿Por qué las tenemos que sacrificar a ellos? Esa es nuestra preocupación. Pero bueno, esperemos que el diálogo prospere y que la reflexión llegue también, don Juan Carlos. Nada más, le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable, siempre por su predisposición a conversar con nosotros.
No, adelante, adelante siempre, compañero César, compañera Cecilia, estamos para eso. Somos dirigentes con una responsabilidad de igual manera en el aspecto orgánico y por ende seguramente también nosotros, ¿qué queremos? Lo único que queremos que la población se informe con la verdad. Por eso yo los invito. No solamente manden a sus colegas periodistas, ustedes vayan de manera personal, visiten cómo está el aparato productivo estatal en este momento y el sistema de salud, los tres subsistemas, cómo está el sistema público, cómo está la seguridad social y cómo está el sistema privado. Nada más, gracias, buenas noches. Gracias, don Juan Carlos. Aunque no lo crea, lo hacemos desde el día 1 de esta pandemia porque lo vemos, sí, la verdad. Y hemos generado desde estos espacios también campañas de ayuda, de solidaridad, donación de plan. Aunque no lo crea, lo hemos hecho todos. Aquí todos somos obreros de la comunicación, igual que ustedes también son obreros, obviamente, en este momento a nivel nacional. Por eso queremos cuidarnos entre todos y que ese mensaje nos llegue, nos cuidemos entre todos, porque si ustedes se cuidan, nos van a cuidar a nosotros. Y si nosotros nos cuidamos, los vamos a cuidar a ustedes. Sin politizar esta situación, creo que es importante hacer una reflexión, como decía César, por el bien de la salud de los bolivianos en este momento. Son meses difíciles y van a ser semanas difíciles. Gracias, don Juan Carlos. Tenga usted buenas noches. Gracias. Buenas noches.